hace ya mucho tiempo atrás, vino un mover de Dios que trajo a la iglesia una expansión sin precedentes. Del Espíritu Santo, de un día a otro cambió todo. Y así fue que comenzamos a tener que alquilar el estadio de obras. En este caso, primero fuimos al Parque Sarmiento, luego fuimos al estadio de obras sanitarias que está acá en la calle Libertador, con una capacidad de 5.000 personas, y acá había un espacio para 600 personas. Entonces dijimos, bueno, va a ser suficiente para todos. Hicimos nuestra primera reunión en el 12 de octubre de 1992 y nosotros llegamos para evitar encontrar un espacio donde estacionar el vehículo. Nos tomamos un taxi con Betty, justo para llegar a la hora de la reunión. Mire cómo Dios nos sorprende, porque íbamos con el taxi y cuando estábamos llegando por Monroe, vemos una fila de gente que iba desde Libertador, allí desde Obras, hasta la cancha de River. Entonces yo le pregunto al taxista, ¿qué hay en el estadio de River? ¿Hay un recital? ¿Están sacando entradas para algo? El taxista dijo, no sé, yo no escuché nada. Así que seguimos con el taxi y llegamos al estadio de Obras y por supuesto esa fila que llegaba hasta la cancha de River salía de la gente que estaba esperando entrar a la reunión. Imagínense 300, 400, 500 metros o más, 600 metros de fila de gente esperando y el ancho de la vereda, una multitud. Y entonces yo veo ya a los colaboradores que están en la puerta saludándome, que yo estaba llegando, y le digo al taxista, no es un recital en River, es la reunión que se va a desarrollar acá, viene un predicador. Y el taxista dice, ¿en serio? ¡Qué tremenda cantidad de gente! ¿Y quién predica? Yo le digo, ¿en serio? Dice, nunca me voy a olvidar porque dijo, yo no le cobro. Yo no le quiero cobrar porque usted debe ser alguien especial. Le dije, no, yo le voy a pagar, por supuesto, pero lo más especial es que usted tiene que venir a recibir la palabra del Señor. Esas cosas, dijimos, bueno, esto fue sorprendente. Tenemos que buscar un estadio más grande. Por supuesto, seguimos alquilando el estadio de Obras cada semana y encontramos el Luna Park. El Luna Park, capacidad para 10.000 personas, hicimos la reunión en el mes de diciembre y cuando otra vez yo llegué un poquito más tarde, veo que no hay nadie en la calle, yo quiero entrar y la persona que estaba de seguridad, porque se acercaron al Luna Park 34.000 personas, quedaron afuera. Y yo fui del otro lado, esperando entrar, y me encontré con personal de seguridad del estadio Luna Park. Y yo le dije, vengo a predicar, vengo a hablar la palabra de Dios, yo soy el pastor. Dice, usted no entra. Le dije, pero ¿cómo si yo soy el pastor? Me dice, acá todos los que están acá, todos son pastores y todos quieren entrar con la misma excusa. Así fue que seguimos llevando la palabra de Dios a lo largo y a lo ancho de Argentina y se abrió la puerta del Salvador, que fue nuestra primera cruzada que realizamos en Centroamérica, año 94, y allí hubo una multitud. Y entre la multitud hubo una persona que estaba trabajando con los cables y estaba desarrollando su función y la reunión se extendió como por 6 horas. Y el hombre estaba molesto porque yo no terminaba. Había ido a trabajar y se quería ir a la casa en realidad, ¿no? Y estuvo todo el tiempo diciendo, ¿cuándo termina este hombre? Qué largo que es este servicio. Justamente hace 2 o 3 años volvimos al estadio de la Flor Blanca y cuando llegamos allí, el que me recibe hace 2 años atrás me abre la puerta y me dice, Dios le bendiga, pastor, ¿cómo está? Un gusto recibirlo en El Salvador. Me dice, yo soy pastor. Y yo le dije, amén, qué bueno, tengo un testimonio. Apenas me recibió. Le dije, ¿cuál? Me dice, y ahí me cuenta, yo estaba en el estadio rezongando con usted. Y tiraba los cables y todo lo que me pedían yo hacía de mala gana. Me quería ir hasta que de repente
comencé a sentir algo en mi corazón, una atmósfera, una paz, una vida, y yo me sentí en oscuridad. Me sentí en un ambiente totalmente diferente. Yo estaba en un lugar de dolor y la gente estaba en un lugar de luz, de adoración, de alabanza, de fe, de esperanza. Y dije, Señor, yo quiero recibir eso. Y en esa noche, ahí trabajando, recibió a Jesucristo en su corazón. Hoy es pastor. Hoy es pastor. Muchas personas que están aquí hoy van a salir transformados por el Señor. No sé qué es lo que el Señor tiene preparado para ustedes, pero si Él preparó algo de acuerdo a su voluntad, es lo mejor. Así que esa es la experiencia y tantas otras experiencias que vivimos cuando el Espíritu Santo nos llena, nos transforma. Y justamente el tema del libro de Segunda de Pedro 3:18, el mensaje de Pedro a la iglesia es: antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, hay un día para nacer. Hay un día en que participa en el nacimiento humano el obstetra, el médico que da lugar al nacimiento, y luego ese bebé pasa por un proceso de crecimiento y ya hay otros doctores. Y luego lo acompañan otros procesos en la vida. Es decir, no solo es venir a la iglesia y comenzar la nueva vida. Este libro de Segunda de Pedro está escrito, creo, en una época muy similar a esta. Una época donde la fe era cuestionada. Donde había muchos que trataban de engañar y de dejar de decir la verdad para decir otra clase de evangelio o desviar a los nuevos convertidos de la fe. Por lo tanto, el mensaje de Pedro fue: el Señor les está hablando de poder alimentar, de poder crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que trae fe. Eso es lo que trae la alegría de la fe, como dijimos, la confianza de la fe. La fe no es derrota, la fe no es algo que está asociada al dolor, a cargas, como decíamos recién. Hay personas que dicen, uy, en la iglesia vas y seguramente la vas a pasar mal. No, al revés, ellos no saben que estamos acá orando, cantando, orando unos por otros, levantándonos los brazos, fundando nuestra vida de acuerdo a los valores cristianos que traen sanidad a la casa, al hogar, a la mente. Porque de eso se trata la vida cristiana, de caminar de tal manera que en todo lo que hagamos el Señor nos ayude a que todo sea encaminado para bien y en todo lo que hagas prosperes, porque Dios está contigo. Amén. Entonces, el llamado de Dios en este mes no solamente es el mes de poder orar por la familia. Este mes es desafiarnos a nosotros mismos a crecer en la fe. El deseo del Señor es que cada uno de nosotros crezcamos en la gracia de Dios, en el conocimiento de Jesús, en el conocimiento de la fe, y que podamos ser partícipes de que cada vez la naturaleza de Dios se haga más real en nosotros. Ya hemos nacido a una vida nueva. Ya entendemos las cosas de Dios. Ahora tenemos que crecer, ahora tenemos que entender diariamente a través de esa comunión más acerca de quién es Dios. Por eso, una de las cosas que queremos proclamar es que este mes sea un mes de confianza, de esperanza. Amén. Donde decimos, Dios está con nosotros. No lo vemos, pero está moviéndose, está haciendo milagros. Porque sabemos que su nombre es sobre todo nombre. Su nombre es admirable. Y respecto al texto principal de Segunda de Pedro, el mensaje de Pedro tiene que ver con estar firmes, de no dejarse resbalar, de no desviarse, de no enfriarse, de participar cada día más cerca del Señor, de conocer más a Dios. Ese es el mensaje central. Y para eso, para estar firmes, para mantenernos arraigados, tal vez algunos han venido con un corazón similar a esta tierra, una tierra seca, una tierra árida, agrietada, opaca.
Así era nuestra vida, nuestro corazón, nuestra visión de la vida, nuestra forma de vernos. Tal vez algunos se sentían así, apocados, debilitados, sin fruto. Pero de repente cuando vienes a la iglesia, la semilla de esa palabra, en un culto, cualquiera que predique, cualquier predicador, porque el predicador no tiene poder, el poder está en la semilla que plantamos. Porque uno dice, ¿qué poder que tiene este pastor? No, el poder no es nuestro, el poder está en la semilla que se planta, en el nombre que se nombra. Si Dios me permite poder explicarlo de la mejor manera, entonces nuestros corazones van a creer más y ese nombre va a ser más relevante en nosotros. El poder no pasa por el ser humano, el poder pasa por el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Y esa tierra seca, esa tierra árida, ese corazón árido, de repente cuando se siembra esa semilla, que es la palabra de vida, irrumpe ese brote. Y así es lo que yo veo en ustedes, un brote, un irrumpir, un breakthrough. Amén. Ana era una mujer de Dios, era una mujer temerosa de Dios, pero tenía una gran frustración, porque no podía darle a su esposo lo que ella quería, que era hijos. Y esa gran frustración, esa gran tristeza había generado en ella un gran dolor, porque los corazones en esa condición son personas que no participan de la expectativa de la fe, sino que ven su realidad. Y la realidad es, no puedo darle a mi esposo lo que está esperando de mí. Seguramente lo va a buscar en otra mujer. Y era el gran dolor, es la gran frustración, la gran tristeza. Sin embargo, Dios le escuchó. Dios oyó su clamor, Dios vio sus lágrimas y en vez de tragarse la angustia, porque cuando usted se traga la angustia, se deprime, en vez de adorar y decir, Señor, estoy angustiado, frustrado, tengo el corazón quebrado, pero como dice el Salmo, bendeciré a Jehová y expresa fe. Pero si no expresa fe, ¿qué hace? Se traga la tristeza. Y está así, quebrado, herido. Y comienza a hacer cosas, porque hay personas que por angustia comen. En vez de tragarse la tristeza, se tragan 10 medialunas. Porque de alguna manera están frustrados, están heridos, están solos. ¿Quién nos puede sacar esa angustia? Solo el Señor. ¿Quién puede poner vida en nuestro corazón muerto? Dios. Ese Dios te ama. Y alguno dirá, bueno, pero ese Dios por ahí hace acepción de personas. Yo soy tan pequeño, tan simple, tan lejano a Dios. Pero les puedo asegurar que la palabra de Dios habla de todo lo que necesitamos entender. Y dice la Escritura en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 4. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a tratar de ir explicando rápidamente este pasaje, pero número 1 vamos a ir desglosando versículo por versículo. Versículo 1 dice, Pedro, Simón Pedro, ¿se acuerdan quién fue el que le presentó a Jesús, a Simón? Porque Simón, este gran instrumento en la mano de Dios, en realidad no llegó a Jesús por su propia cuenta, sino que alguien le habló de Jesús y lo llevó a Jesús.
como muchos de los que estamos acá. No es que usted pasó por la puerta de la iglesia y dijo, uy, qué pecador que soy, voy a entrar. Sino que alguien le habló, alguien le compartió la palabra. ¿Es así o no? La radio, un folleto, un amigo, alguien oró por usted. Entonces alguien nos alcanza la palabra. Es muy importante entender que el mensaje se expande a través de personas que hablan la palabra, que comparten el mensaje, no importa quién. En este caso, ¿cómo se llamaba el amigo o la persona que llevó a Pedro a conocer a Jesús? Andrés. ¿Y Andrés quién era? Uno de los que estaban con Juan. Juan tenía 2 discípulos y Juan les enseñaba, compartía acerca de lo que había aprendido, pero un día pasó Jesús y él dijo, este es el Cordero de Dios. Y esos 2 discípulos a su vez fueron quienes se le abrieron sus ojos y dijeron, este hombre no es solo Jesús, es el Cristo. Por lo tanto, cuando ellos comprobaron que Jesús era el Cristo, fueron y compartieron con Simón. Y cuando Jesús vio a Simón, le dijo, ya no te vas a llamar Simón, te vas a llamar Pedro, que significa roca en griego y que era de alguna manera el destino, el llamado que Dios había establecido para su vida. Un hombre que iba a ser fundamental, un pilar en la iglesia primitiva. Este hombre se presenta, a pesar de su relevancia, como siervo. Primero su función y luego la palabra apóstol, porque la palabra apóstol no nos tiene que asustar. Uno dice, un apóstol, un apóstol. Pero un apóstol, la palabra apóstol significa enviado. Simplemente es un llamado, es una misión. Unos tienen el don para hacer algún tipo de función y otros tienen una misión específica de ser enviado para otra misión. Y en este caso va acompañado, va vestido de la humildad. Por eso él dice, yo antes de todo soy siervo de Dios, porque en el reino de Dios el más grande no es el servido, sino el que sirve. Y damos gracias a Dios por la iglesia que siempre está sirviendo al Señor. ¿Sabe que la iglesia, nuestra congregación, hay muchísimas personas que diariamente visitan la congregación, vienen a buscar alimentos? Últimamente en estos tiempos, con mayor frecuencia, van a la fundación a buscar porque no tienen para comer. La iglesia tiene esa función de ser el canal, el amor de Dios al necesitado. Y Pedro se está presentando como un siervo de Dios, como un apóstol, como un enviado de Jesús para una misión que es fortalecer la iglesia, es traer seguridad, arraigar en un buen fundamento a los nuevos cristianos. Y está diciendo, a ustedes que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Diga conmigo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y acá está la primera lección. La primera lección para el crecimiento espiritual es que todos tenemos la posibilidad de tener la misma fe. Porque Pedro está hablándole a un grupo de personas que estaban leyendo la carta, que eran cristianos de la iglesia primitiva, y les estaba diciendo, ustedes han alcanzado, han recibido una fe preciosa, una fe de alguna manera al mismo nivel de lo que nosotros hemos aprendido de Jesús. Eso tira nuestros argumentos humanos de pensar que cuando uno piensa, uy, este pastor, este apóstol, esta personalidad, este salmista, qué cerca del cielo está, ¿no? Todos hemos alcanzado una fe similar y esa fe está al alcance de nosotros. Él dice, yo Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Es decir, la misma fe preciosa le fue cedida debido a la justicia y la imparcialidad de Jesús, nuestro Dios y Salvador. Lo primero que comprendemos aquí y lo que Pedro está explicándole a la iglesia es la generosidad de Dios, de no darle a la fe cierto espacio para ciertos dones o ciertas funciones, sino que esa fe
es igualmente importante y preciosa para todos. Pedro está diciendo, ustedes están participando de la misma fe que participamos nosotros. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de un hombre muy especial, porque Pedro tuvo la posibilidad de estar en el monte de la transfiguración. Ustedes saben que compartimos hace semanas atrás que hubo un momento en los 3 años de ministerio de Jesús, que Jesús llevó a los discípulos a la cumbre de un monte y estaba Pedro, estaba Jacobo y estaba Juan. 3 discípulos especialmente seleccionados para que ellos tuviesen la oportunidad de ver algo único. Jesús iba a mostrarles la naturaleza divina que estaba en él. Jesús era perfecto hombre, pero también perfecto Dios. Es decir, adentro del cuerpo de Jesús estaba la gloria. Y en un momento Jesús dejó ver su gloria. Y Pedro pudo tener una tremenda, impresionante revelación de primera mano. Un anticipo de lo que iba a ser el cielo en la tierra. Después, imagínese Pedro, primero Jesús se vuelve blanco, de tal manera que dice que ningún lavador, nada puede dejar los vestidos tan blancos como él lo vio. Luego, de repente aparece Elías y Moisés. Aparecen y ellos entienden que era Elías y Moisés. Porque yo me preguntaba, ¿y cómo sabía? No había Instagram. ¿Cómo sabía que era Moisés y que era Elías? No sé. Pero supieron que era Elías y Moisés, que se le acercaron a Jesús y hablaban con Jesús de su partida, de lo que Jesús iba a hacer. Entonces, primero que vio la gloria. Segundo, vio a Moisés, que para el judío Moisés es palabra máxima. Y luego vio a Elías. Estamos hablando de Pedro. Tercero, bajó una nube al monte y una voz habla y dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, 3 momentos muy poderosos en la vida de Pedro marcando su fe. Amén. Ahora, en la otra versión, vamos a poner a Reina Valera. Pedro entonces se presenta y le dice, ustedes han alcanzado por la justicia de nuestro Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa a la nuestra. Y cuando yo leí esto, dije, wow, qué tremendo cómo Dios permite que nosotros podamos disfrutar de una fe igualmente preciosa a la que tuvieron ellos. Usted tiene la posibilidad de creer y que Dios responda a las mismas oraciones. Jesús hizo eso con los discípulos también. En Lucas capítulo 10, versículo 19, dijo, he aquí, Jesús diciéndole a los discípulos, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Jesús dijo, yo recibí del Padre, el Padre me ha dado toda potestad, me ha sido dada, pero también esa potestad, esa fe, esa capacidad de creer, Jesús se la compartió a los discípulos y les dijo, yo los envío para que ustedes tengan autoridad. Y hermanos, hoy yo les comparto a ustedes esta palabra para que ustedes también reciban esa misma fe, reciban esa misma autoridad del cielo, reciban esto que el Señor les está hablando hoy. No es un mero sermón del fin de semana. El Señor te está diciendo que estás aquí en el nombre del Señor y la misma fe que ellos alcanzaron es la fe que vas a alcanzar en el nombre de Jesús. Es esa misma confianza, esa misma seguridad, esa misma autoridad del cielo que viene sobre nuestras vidas. Si ese aplauso es para el que hace maravillas. Segundo,
Dice que esa fe la hemos recibido, diga conmigo recibido, la hemos alcanzado por gracia, no por obras, no por méritos, no por tradición, no por haber nacido en una familia que se llamó cristiana toda la vida. Es por una decisión de reconocer a Jesucristo mediante el Señor Jesucristo. Dice, ustedes han alcanzado una fe preciosa, han alcanzado como la nuestra, la misma fe que tenemos nosotros, el Señor se las dio a ustedes. Y la han alcanzado por la inquebrantable fidelidad de nuestro Dios y Salvador. Jesucristo tuvo una inquebrantable decisión de vivir sus 33 años con santidad. Nació santo, vivió santo y fue el Cordero de Dios perfecto. Vio el precio de esa preciosa fe. Preciosa fe. Porque es preciosa porque costó la decisión inquebrantable de Jesús de decir, yo voy a vivir de tal manera que voy a ir a la cruz, voy a derramar mi sangre, voy a cubrirlos para que todos los que reciban mi nombre y pidan perdón por los pecados y se arrepientan de una vida sin Dios, comiencen a vivir una vida de salvación, una vida de fe, una vida nueva. ¿Cuántos han experimentado esa vida nueva como consecuencia de esa fe inquebrantable, de esa confianza de Jesús? Por eso dice la Escritura que la salvación es por gracia, no es por mérito humano, para que nadie se gloríe, para que nadie presuma, bueno, yo tengo más fe que otros porque me porté mejor. No, la fe nos hace mantener ese fundamento de humildad. Señor, yo no merezco, si es por mí yo no hubiese accedido a esa salvación tan grande, pero gracias por haberme dado la posibilidad y por la justicia de Jesús. Gracias por nuestro Dios y Salvador. Amén. Pedro tiene entonces esa posibilidad de compartirnos a nosotros que todos hemos alcanzado esa fe. Todos somos iguales, en diferentes roles. Aquí hay maestros, aquí hay personas que trabajan en la casa, hay personas que se mueven en diferentes lugares en la sociedad. Todos, desde los pastores hasta cada parte de la iglesia, todos hemos alcanzado la misma fe. Hemos alcanzado la misma fe que tuvo Pedro. Amén. Y mire que Pedro, el Señor lo sacó debajo del agua, le mostró que podía calmar la tormenta, vio muchas maravillas. Dios quiera que en los próximos meses el Señor te dé la posibilidad de fortalecer y de crecer en esa fe. ¿Por qué estamos hablando del mes de crecer? Porque esa fe en las manos de Dios puede mucho. Amén. Es la fe que permanece. El versículo 2, rápidamente, dice que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Qué enseña este versículo? Que el deseo de Dios es que crezcamos en la gracia y en la paz que recibimos de Dios. La gracia y la paz no son propias por naturaleza, sino que la hemos recibido. Nosotros tenemos un nivel de paz, pero Dios tiene la paz de Dios, la paz que viene como resultado de un encuentro con Dios. Y es por eso que Pedro está diciendo que el Señor les dé a cada uno de ustedes más gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es el poder que Dios nos da a cada uno de nosotros mediante Jesús, que nos transforma. La gracia es la salvación, la gracia es inmerecida, la gracia es recibir de Dios aún sin merecerlo, siendo pecadores. Recibir de Dios nos transforma, porque una persona llena de gracia es una persona transformada, con otro carácter, otra forma de pensar, otra paciencia, otra perseverancia. La gracia de Dios tiene que ir en aumento. Por eso el deseo del Señor para la iglesia es que recibamos más, como dice aquí, que cada vez le dé más. Veo que siempre oramos y decimos, Señor, más. Amén. Bueno, acá está, más paz. Algunos necesitan un avivamiento de paz. Más paz de noche especialmente. Al dormir,
Al levantarme, Dios, dame paz. Ayúdame a decidir con paz. Ayúdame a tomar decisiones no basadas en emociones, sino en la paz que recibo cada día más. Más paz, más confianza, más gracia que viene del cielo. Amén. Porque solo Él merece la gloria y el poder. Esa gracia de Dios nos transforma y produce en nosotros el conocimiento de Dios. Porque dice que la gracia, que Dios les dé más gracia a medida que crecen en el conocimiento de Dios. Y esto es otra gran verdad que habla este versículo, que la gracia de Dios, o sea, el perdón, la fe, nos permite conocer a Dios de una manera más cercana. Amén. Que Dios nos dé más conocimiento de Él, que podamos estar más cerca, que el conocimiento crezca, porque dice aquí que nos dé más conocimiento. ¿Y cómo crece el conocimiento de Dios? Cuando oramos más y cuando pasamos más tiempo en comunión con Dios y cuando leemos más la Biblia, cuando nos congregamos y somos fieles. Eso nos permite crecer en el conocimiento y dice que el Señor, a medida que avanza nuestra vida espiritual, crecemos en paz y también crecemos en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos dé cada vez más gracia y conocimiento del versículo 3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. El Señor nos ha dado su divino poder, el poder transformador. ¿Cómo se experimenta el poder transformador de Dios? Justamente está diciendo a través del conocimiento de Dios, a través de esa fe preciosa que el Señor nos da. Y esa fe preciosa nos ayuda a saber que cuando nos ponemos a orar, Dios está presente. Usted dice, pero yo no lo siento. Yo quisiera ponerme a orar y sentir que Dios está presente. Pero usted no se va a dar cuenta, pero los que se acerquen a usted, los que se pongan a conversar con usted, van a darse cuenta que usted estuvo con Dios. Entonces, esa es la reflexión de hoy. Es la fe que la recibimos, la fe que nos transforma y la fe que nos da poder para vivir una vida que agrade a Dios. Esa fe nos lleva a orar por fe. Nos lleva a orar. Yo voy a orar por fe, no porque tengo ganas de orar, no porque sienta que Dios está ahí, pero sé que si estoy ahí, Dios está conmigo. Y cada vez que ores, el Señor te va a permitir estar más y más cerca de su presencia. Por eso levante sus manos al cielo y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos visite, que nos transforme, que nos cambie. Pero antes levante sus manos y dígale, Señor, cambia mi vida, Señor, transforma mi vida. Sálvame, Señor, dame una vida nueva. Dame un corazón nuevo, dame ese nuevo nivel de fe. Señor, te entrego cada área de mi vida. Si usted se lo pide ahora con fe, Dios lo va a transformar. Señor, te entrego cada área de mi vida, Señor. Te entrego las áreas más difíciles para mí, pero las entrego en tus manos. Transfórmame con tu divino poder salvador. Tu divina gracia, Señor, me limpie, me lave. Hoy entendí que la salvación no es por méritos míos, es porque Cristo fue el único que murió y resucitó. Y yo creo en Él. Yo creo en Él. Cristo, yo creo en ti. Cristo, yo lo creo. Yo creo que tú diste tu vida en la cruz. Y fuiste fiel. Y se necesitaba que alguien, una vez y para siempre, llevara los pecados, las maldiciones, la culpa. Yo creo que Jesús llevó mis enfermedades, mi rebeldía. Pídale, Señor, dame esa fe. Dame esa fe para creer que una vez y para siempre me diste la victoria en la cruz. Hecho está. Toda cadena que ata mi casa cae.
Cae Dios, cae. Toda cadena de maldición, de iniquidad se rompió, se quebró. Todo lo que me quiere llevar al infierno, mi nombre ahora está escrito en el libro de la vida. Yo me regocijo que mi nombre está en el cielo y voy a llevar muchas almas al cielo.